La Catedral de Colonia es mucho más que una impresionante obra arquitectónica. Es un testimonio de la fe, el arte y la historia europea. Esta catedral, con sus majestuosas torres, su complejidad estructural y su significado espiritual, es uno de los lugares más emblemáticos de Alemania y del mundo entero. Hoy exploraremos su dedicación, los detalles de su construcción, las innovadoras técnicas arquitectónicas que la hicieron única, y cómo resistió los embates de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia. La Catedral de Colonia, o Kölner en alemán, está dedicada a San Pedro y Santa María, pero la verdadera razón por la que esta catedral ha atraído peregrinos de todo el mundo se debe a que alberga las reliquias de los tres Reyes Magos. Según la tradición cristiana, estos sabios de Oriente viajaron para rendir homenaje al niño Jesús y sus restos fueron traídos a Colonia en el siglo XII. El relicario en el que se encuentran estas reliquias, ubicado en el altar mayor, hizo que la catedral se convirtiera en uno de los centros de peregrinación más importantes de Europa en la Edad Media. La dedicación a los tres Reyes Magos resalta la importancia de la catedral no solo como un lugar de culto, sino también como un símbolo de la conexión espiritual entre el mundo terrenal y lo divino. La presencia de estas reliquias, sumada a la arquitectura sublime del edificio, convierte a la Catedral de Colonia en una de las joyas más preciadas del cristianismo. La historia de la construcción de la Catedral de Colonia es fascinante y, en muchos aspectos, refleja los desafíos y logros de la humanidad en términos de ingeniería y dedicación. La construcción de la catedral comenzó en 1248, bajo el mandato del arzobispo Conrad von Ostade, y se extendió durante siglos debido a diversas interrupciones. Durante los primeros años, el proyecto avanzó con rapidez, pero más tarde se enfrentó a problemas financieros, desastres naturales, cambios políticos y, finalmente, guerras que ralentizaron enormemente el progreso. Una de las principales razones por las que la construcción fue tan prolongada fue la complejidad del diseño gótico y la falta de recursos para llevarlo a cabo. A lo largo de los siglos, las prioridades de la Iglesia y la ciudad cambiaron, lo que provocó que se interrumpiera el trabajo en varias ocasiones. El impulso para terminar la catedral fue renovado en el siglo XIX, cuando en 1842 se decidió continuar la obra basándose en los planos originales, y finalmente, en 1880, la catedral fue terminada. La Catedral de Colonia es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura gótica, un estilo que floreció en Europa durante los siglos XII al XVI. El diseño de la catedral, con sus altas naves, bóvedas de ojiva y ventanas de vitrales, refleja la grandeza de este estilo arquitectónico. La bóveda de ojiva, que distribuye el peso de la estructura hacia los soportes externos, permitió que los muros fueran más delgados y las ventanas más grandes, lo que resultó en la creación de hermosos vitrales que cubren la mayor parte de la catedral. Otro aspecto impresionante de la catedral son sus arbotantes, que ayudan a distribuir el peso de la estructura hacia los contrafuertes exteriores, lo que permite que las paredes internas puedan ser más delgadas, creando más espacio para las ventanas y evitando que la iglesia se derrumbe bajo su propio peso. Estas innovaciones arquitectónicas permitieron a la Catedral de Colonia alcanzar una altura impresionante de 157 metros, lo que la convirtió en el edificio más alto de Europa durante siglos. Los detalles escultóricos también son un aspecto destacado de la catedral. En sus fachadas, se encuentran más de 10.000 figuras esculpidas, muchas de las cuales representan escenas bíblicas y figuras religiosas. La catedral no solo es un lugar de culto, sino también un museo al aire libre que narra historias de la fe y la historia cristiana. La historia de la catedral toma un giro dramático durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los intensos bombardeos de la ciudad de Colonia entre 1942 y 1945, la catedral sufrió graves daños. Colonia fue un objetivo clave de la aviación aliada, ya que la ciudad era un importante centro industrial y de comunicaciones. Los bombardeos aéreos destruyeron gran parte del centro de la ciudad, pero, a pesar de los múltiples ataques, la Catedral de Colonia permaneció en pie. Lo que resulta más impresionante es que, a pesar de los bombardeos, la catedral no colapsó. También es necesario decir que los aviadores norteamericanos que bombardeaban sin misericordia la estación de trenes de la ciudad, situada a menos de 100 metros de la catedral, tenían la orden expresa de no dañarla. Su gran tamaño y altura hicieron que fuera visible desde varios kilómetros de distancia, convirtiéndola en una referencia para los aviones aliados. Aunque las torres sufrieron daños y varios vitrales fueron destruidos, la catedral se mantuvo en pie como un símbolo de esperanza y resistencia para los habitantes de Colonia.
Durante la guerra, la catedral fue utilizada como refugio por muchos habitantes, ya que su estructura proporcionaba cierta protección contra los bombardeos. La imagen de la catedral erguida en medio de la devastación se convirtió en un símbolo de la resiliencia de la ciudad y de Alemania misma. Después del final de la guerra, el trabajo de restauración comenzó inmediatamente. Los vitrales fueron reemplazados, las torres restauradas y las áreas dañadas fueron reparadas. El hecho de que la Catedral de Colonia hubiera sobrevivido a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial se consideró un verdadero milagro. La Catedral de Colonia fue el edificio más alto del mundo durante un largo periodo de tiempo. Su altura de 157 metros la convirtió en la estructura más alta del mundo en ese entonces. Mantuvo este título durante no menos de 4 años, hasta que fue superada en 1884 por el edificio de la Torre de la Iglesia de Ulm en Alemania, que alcanzó los 161 metros, convirtiéndose en la estructura más alta del mundo. Aunque la Catedral de Colonia ya no ostenta el título de ser el edificio más alto, sigue siendo una de las más altas catedrales góticas y una de las más grandes y majestuosas de Europa, además de su importancia histórica y cultural. Hoy, la Catedral de Colonia sigue siendo una de las maravillas más visitadas de Europa y un símbolo de la fe, la perseverancia y la unidad. Su restauración después de la guerra es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y su capacidad para superar adversidades, sin importar cuán grandes sean los desafíos. La catedral no solo es un lugar de culto religioso, sino también un monumento a la historia, la cultura y la resiliencia. Con su arquitectura impresionante, su historia profunda y su legado de supervivencia durante la guerra, la Catedral de Colonia es mucho más que un edificio, es un símbolo de esperanza que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo.